Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión les tenemos una historia que nos envía un policía que prefiere mantenerse anónimo por temas laborales, pero que quiere que su historia se sepa para poder ayudar a más gente. El episodio de hoy se titula Cazado por una bruja y es traído para ustedes solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Mi nombre es Álvaro Ramos y nosotros estamos a punto de comenzar. Hola Álvaro, te escribo porque hace poco me sucedió algo que me dejó bastante impactado. Soy seguidor del canal y por mucho tiempo he escuchado historias sobre brujas, que debo decir son mis favoritas, pero nunca había tenido un acercamiento con alguna o un encuentro, no sé cómo se diga. Bueno, hasta hace poco. Debo decir que soy guardia de seguridad para una dependencia de gobierno aquí en el estado de Veracruz. Uno de los lugares que me toca cuidar es un viejo edificio donde se encuentra la Casa de la Cultura de la ciudad. El edificio es grande y muy viejo. Poco a poco le han ido haciendo modificaciones y lo han ido reviviendo. Por mucho tiempo estuvieron varios grupos de albañiles trabajando día y noche, y en una ocasión uno de ellos me contó que por las noches veían un ave que llegaba volando y se postraba en el techo. De repente, el ave comenzaba a desaparecer y en su lugar podían ver la sombra de una mujer caminando por todo el tejado. La descripción de la mujer era extraña. Uno de ellos la llegó a ver como una anciana. Otro decía que era una mujer más joven con el rostro tapado. La realidad es que nunca sabían qué era lo que hacía esa mujer ahí. Y como la mayoría de esos albañiles venían de unas comunidades del sur del estado, eran muy creyentes con el tema de la brujería, por lo que ellos decían que cuando veían a esa ave, dejaban de trabajar, pues esa bruja hacía cosas raras en el techo y no quería que les hicieran daño. Pasaron los meses y yo olvidé aquella historia. De repente me cambiaron de turno y por las mañanas estaba un poco más entretenido, lo que hacía que pensara menos en tonterías. Una mañana, al hacer el cambio de turno con mi compañero, él me dijo bastante asustado que durante la noche algo extraño les había pasado. Él y el otro guardia escucharon un escándalo que venía de la planta alta. Subieron lentamente para no hacer ruido. No encendían las linternas para no ser descubiertos. Solamente el crujido de las escaleras de madera era lo único que sonaba mientras ellos avanzaban. Y de pronto, escucharon un grito horrible. Un grito de dolor. Era un grito como de terror. Según ellos era el grito de un niño. Al escuchar eso se apresuraron a llegar a la planta alta y cuando llegaron solo encontraron manchas de sangre y a lo lejos vieron a esa ave volando en dirección al norte. Es una bruja y estaba comiendo, me dijo mi compañero con una cara de susto que no podía con ella. Pasaron un par de meses y me volvieron a cambiar de turno. Ahora estaba de vuelta en el turno de la noche y hasta cierto punto eso quería. Me desgastaba mucho tener que estar anotando nombres de visitantes en la puerta o tener que estar revisando que la gente no se llevara nada del lugar, ya que, dicho sea de paso, había una sección que era una especie de museo. Esa noche mi compañero y yo cenábamos en el patio central del edificio. Nos gustaba ese lugar porque estaba fresco y era como sentir que estábamos fuera del trabajo. Platicábamos de cualquier cosa. Creo que esa noche hablamos de fútbol. Cuando de pronto me dice: ¿ya viste ese sopilote? ¿Cuál? Ese, míralo ahí parado en el borde de la azotea. Cuando levanté la mirada, vi a esa ave de plumas negras satinadas que brillaban con la luz de la luna. La cabeza del ave era gris, justamente como la de los sopilotes, y sostenía algo en sus garras, pero no podíamos ver qué era. De inmediato le dije que esa era la supuesta bruja de la que todos hablaban, y le conté algunas historias que sabía mientras veíamos a esa ave extender sus alas, como si estuviera recargándose de energía con la luna. Mi compañero, que hasta ese día era muy escéptico, solo se limitó a reír, mientras se burlaba de las creencias de los demás, especialmente de la de esos albañiles que le tenían mucho miedo a esa ave. Ahí estábamos, riendo cuando de pronto, donde tenía que estar esa ave con alas extendidas,
Ahora estaba una mujer de no más de 1,5 metros con la cara cubierta y los brazos extendidos como lo hacía el ave. De pronto nos miró y se alejó del borde. Obviamente teníamos que ir a ver qué pasaba, no podíamos tener a una persona dentro del inmueble, y menos a esa hora. Nosotros no fuimos precavidos, corrimos haciendo todo el ruido posible y alumbrando con las linternas para alertar a los intrusos. Al llegar a la planta alta y querer acceder al techo, algo detenía la puerta. Yo metía la llave pero no giraba. Intenté con otras llaves parecidas y pasaba lo mismo. Cuando de pronto comenzamos a escuchar ese ruido horrible, como de alguien tragando algo. Comenzamos a pegar patadas a la puerta con tal de abrirla, hasta que en algún momento la pudimos vencer. Al abrirse la puerta salimos disparados en busca de esa mujer y la encontramos. Tal vez no como quisiéramos o como lo imaginábamos, pero la encontramos. Aquella mujer estaba sentada en cuclillas con sus pies sucios y descalzos, encorvada, y estaba comiendo algo. Ese ruido repugnante de alguien que mastica rápidamente y traga como desesperado lo hacía ella, que nos miraba de reojo mientras nos acercábamos lentamente y se apresuraba a seguir comiendo. Cuando nos tuvo lo suficientemente cerca, la mujer nos arrojó eso que comía frente a nosotros y de repente comenzó a correr. Sus pasos rápidos se convirtieron en saltos hasta que comenzó a convertirse en esa ave, en ese sopilote. Cuando por fin lo consiguió, salió volando de ahí. Ver aquello nos dejó helados. No nos podíamos mover, estábamos realmente petrificados. Aunque eso no sería lo peor. Cuando por fin reaccionamos y pudimos movernos, bajamos la mirada hacia donde estaba la comida de aquella mujer, y entonces lo entendimos. Ahí estaba lo que alguna vez fue el brazo de un niño no mayor de 4 años. Esa mujer se había comido la carne y la piel del brazo, dejando el hueso expuesto. Había sangre en el piso y a pesar de que buscamos por todo el edificio no encontramos otros restos humanos. Únicamente ese bracito, que parecía haber sido arrancado del resto del cuerpo. Si nunca han pasado por esa situación, no se las deseo. El pensar de qué manera perdió el brazo aquel niño, o peor aún, pensar en si seguía vivo. Todo eso me dieron pesadillas por varios días. Aquella vez nuestros superiores y los encargados de la dependencia decidieron ocultar el tema. Pues por más extraño que parezca, ese bracito no le pertenecía a ningún infante que estuviera en la morgue, por lo que fue más fácil deshacerse de ese brazo y jurar que eso nunca había pasado. Como nos dijo nuestro jefe, mientras nadie los reclame, seguirán siendo desaparecidos, haciendo referencia a que no había ningún reporte de un niño desaparecido o muerto que le faltara un brazo, por lo que era mejor no levantar sospechas. Esa noche comprobamos que la historia era cierta. Esa ave que se acerca al edificio es una bruja, y al parecer, cuando llega ahí es para darse un festín. Cada vez que veo una foto de una madre pidiendo ayuda para encontrar a sus hijos, o cuando escucho sobre niños que desaparecen misteriosamente, me pongo a pensar en esa horrible noche, en esa sensación de ver a una mujer convertirse en un animal y literalmente devorar un cuerpo humano. Si bien mi historia la pudieran calificar algunos como una fantasía, yo sé lo que vi y lo que experimenté. Esa sensación de miedo no se me quita con nada. Por las noches en que no trabajo despierto escuchando un aleteo, y cuando me toca estar caminando solo por el patio o los pasillos de aquel inmueble, siento como algo me observa o me sigue desde las sombras. Puedo escuchar su respiración y puedo sentir cómo me olfatea. Sé que no soy un niño, pero igual creo que desde esa noche estoy siendo cazado por una bruja. ¿Y bien? ¿Qué les pareció el episodio de hoy? ¿Habían escuchado algo así? Yo sí. El tema de las brujas me apasiona y he decidido que vamos a explorar más ese tema por aquí. Ya saben, solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.